¿Sabe? Desde el principio de año sentía, el apóstol Nahum lo expresa como un jalón del cielo. Yo sentía desde el principio de año como una necesidad interna que se puede entender ahora como ese jalón del cielo a experimentar lo sobrenatural de Dios. Siempre he sido un hombre he tratado de ser coherente, cabal, sensato, como dice la palabra. Y por los 12 años que tengo pastoreando, siempre he buscado entender los principios de Dios, cumplir con esos principios o buscar cumplir con ellos. Mas esa necesidad o esa hambre por el mundo espiritual a principio de año se despertó en mí. Y no sé si usted lo ha sentido, a esa forma de subir de este plano natural a eso sobrenatural que es Dios. Que muchas veces nos planteamos a Dios y no sé qué pasó con la iglesia. No hablo de esta, sino de la iglesia en general. Creo que nos planteamos a Dios muy natural. Nos planteamos a Dios con doctrinas. Nos planteamos a Dios solo con normas, con una estructura o con leyes. Y sin duda Dios es un Dios de orden. En Dios hay una doctrina, pero muchas veces se vuelven secas. Por otro lado, muchas veces lo que sabemos o lo que pensamos nosotros por un tiempo determinado de Dios nos encajona en decir, bueno, es solo esto, es solo esta forma. Y sabe, Dios es un Dios sobrenatural. Cuando hablamos de sobrenatural, debemos entender que hay un mundo invisible. Si la palabra nos dice que Dios hizo todo lo que se ve, de lo que no se ve, es porque hay un mundo invisible. Es porque hay un mundo sobrenatural. Hay un lugar que no es materia como tal, no es carne, no es físico, tangible, pero es tan o más real que nuestro plano. Y es de allí donde surge la necesidad en el espíritu de atraer eso sobrenatural de Dios a lo natural, porque no estoy hablando de que se quede allí o de yo irme solo hasta allá, sino de traer eso al reino natural que vivimos, porque usted y yo estamos aquí en esta tierra, estamos en este plano natural, y era esa necesidad que había en mí, porque en la Biblia vemos en el Antiguo Testamento hombres y mujeres que tenían una relación directa con Dios, personal con Dios, tenían una experiencia, un cielo abierto, tenían una comunión, una comunicación con Dios sobrenatural. Y esto no quedó expresado allí solo en el Antiguo, sino en el mismo Nuevo Testamento. Desde el principio la iglesia se funda, la primera iglesia, en un movimiento sobrenatural, y había una manifestación de cielos abiertos sobre la iglesia, sobre hombres y mujeres también dispuestos a comunicarse, a acercarse a Dios. ¿Qué pasó? Algo nos pasó, algo le pasó a la iglesia, o algo le está pasando a la iglesia. No sé si serán las doctrinas, los dogmas, la transformación o decadencia espiritual que pueda haber, pero tiene que haber un despertar en nosotros, tiene que haber esa hambre y esa sed que, escúcheme, no nace de la carne, nace del espíritu, y ese espíritu que está en el hombre
Es el espíritu que Dios te dio a ti y a mí. Porque le he hablado un cuerpo natural como el que tiene hoy, y hay un cuerpo espiritual dentro de ti para tú comunicarte con ese mundo espiritual en orden. Porque no puede ser que los brujos y los santeros tengan más comunión con Satanás que nosotros como cristianos tengamos más comunión con Dios. ¿Sí me está entendiendo? No puede ser que un hombre en las tinieblas empiece a pasar a un mundo espiritual y a traer cosas que al final son negativas y opuestas a la voluntad de Dios, y en desobediencia aún entran en esos terrenos y por supuesto caen en maldición. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos un cuerpo espiritual que alimentar, y ese cuerpo tiene hambre y sed por acercarse a Dios. Amén. Y nosotros necesitamos alimentarlo a Él, alimentar ese cuerpo espiritual, que se abran los cielos, que se rompa esa barrera que hay entre el cielo y la tierra. Amén. Mire, Segunda de Corintios, capítulo 12, en el versículo 1, el apóstol Pablo dice: ciertamente no me conviene gloriarme. O sea, Amílcar Jr. da un testimonio, pero desde la posición ya de darle la gloria a Dios. De darle la gloria a Dios. La gloria no es mía, es de Dios. Él lo dijo aquí bien claro. O sea, es una posición de temor y temblor a yo buscar mi propia gloria. Pero no podemos dejar de dar el testimonio. No podemos dejar de hablar la verdad, de saber y reconocer de dónde proviene nuestra victoria, nuestros recursos. Amén. Y es lo que él está haciendo. Y Pablo, aquí en este pasaje, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré, dice, a las visiones y a las revelaciones del Señor. Empieza a hablar en tercera persona. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe, dice Pablo, fue arrebatado hasta el tercer cielo, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó, palabras inefables, o sea, palabras que no se comprenden en el lenguaje humano, que no le es dado al hombre expresar. O sea, Pablo en ese momento no las podía expresar, no podía explicar, no podía realmente disgregar todo el mensaje, todo lo que escuchó. Escucha, Pablo está hablando de no gloriarse, al punto tal que empieza a hablar en tercera persona, pero es de él de quien está hablando. Es él mismo que tuvo 14 años atrás esa experiencia con Dios. Y eso no es algo natural. Dice, o en sueños, o en visiones, despierto o dormido, no lo sé, solo Dios lo sabe. Pero yo sé que es verdad, lo viví, vi el paraíso. Está hablando el hombre que fundamentó el evangelio, y la misma palabra lo dice, no en doctrinas de otros apóstoles, sino revelado al corazón de él por el Espíritu Santo, fundamentando el evangelio en revelación personal e íntima con Dios. Entonces esto no se trata de que yo quiero abrir el mundo espiritual para yo gloriarme o para traerle alguna gloria a la iglesia Maranata Ciudad Guayana, o para decir que aquí se están obrando en señales, en milagros. No, esa no es la intención del corazón. Va a haber un resultado, ese va a ser el resultado. Hay señales, hay milagros, hay sanidad, hay revelación, hay cambio en la gente, hay corazones transformados, hay vidas renovadas, hay hombres y mujeres saliendo de los vicios, de las drogas, hay familias reconciliándose, padres perdonando, hijos amando a sus padres, hay matrimonios restaurándose, matrimonios que estaban destruidos. Eso es el milagro, pero yo quiero verlo, quiero vivirlo, quiero sentirlo con ustedes. Amén. No se trata de que la iglesia tenga la gloria se la va a llevar Dios, porque en ese momento nosotros reconocemos, aquí está su presencia. No es por mi fuerza, no es por mi estudio, no es por mi pasado, por mi presente, es porque la gloria de Dios está en el lugar.
Amén. Pablo lo expresa. Esa gran preocupación que él tenía de no gloriarse, aún así la expresa en tercera persona porque tenía que manifestar lo que es Dios, lo que estaba mostrando Dios, ese mundo espiritual que Dios le había abierto. Por eso este hombre tuvo la determinación, entendámoslo, hermano, de decir, bueno, para mí el morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, Pablo sabía a dónde iba. Pablo vio a dónde iba. Para mí el morir es ganancia, dice Pablo. ¿Por qué? Porque él vio el paraíso. Él vio ese lugar de reposo. Yo quiero hablar así. Yo quiero vivir así. Y eso se anhela, iglesia. Eso no se exige. Eso no se hace una ecuación. Eso se anhela. Y es lo que quiero que despertemos. Porque tenemos que despertar. No estoy diciendo que lo alcancé. Quiero despertar. Esa desesperación, como dice el título, desesperado. Tiene que nacer en nosotros una oración profunda. Porque escúcheme algo. ¿Qué pasó? Como primer punto, debemos desintoxicarnos de la doctrina, de la teología seca, de conceptos mentales que nos han encerrado solo en una vida natural, sin poder ver el mundo invisible de Dios. Debemos desintoxicarnos. Le hablaba de que los hechiceros han conocido un mundo espiritual. Cuando esta gente entiende, porque tienen una apertura espiritual, pero se enfrentan al poder de Dios, dicen, yo pensé que estaba en el lugar correcto, pero allá ninguno de los demonios que estaba conmigo pudo entrar. No pudo tocar a esa persona. No pudo hacer ningún cruce, ninguna estrategia diabólica, porque todo se caía. Entonces entienden que el poder de Dios es mayor y que no están en el lugar correcto. Ey, escúcheme, son gente que abren el mundo espiritual y cuando llegan al evangelio entienden, razonan, son conscientes de ese mundo sobrenatural. Y nosotros, no es necesario que usted entre en la hechicería o la brujería para darse cuenta de eso. Nosotros como cristianos necesitamos desintoxicarnos de tanta doctrina. No estoy hablando de reglas o las normas. Dios es un Dios de orden, se lo vuelvo a decir. Pero pura doctrina nos va a secar. La pura teología, la pura letra nos va a secar. Necesitamos experiencia personal con Dios. Saulo, que es Pablo, antes de tener un encuentro con Dios personal, era un hombre de doctrina, era un hombre de mucha letra, era un hombre preparado, era un hombre que tenía un corazón sincero, se lo he dicho, tratando de filtrar quién era el Mesías. Porque Jesús apareció en la palestra y Saulo quería filtrar quién era el Mesías. Por eso atacó al cristianismo, atacó a la iglesia en nombre de Dios. Pero a tal punto Dios ve el corazón de este hombre, ve el anhelo de este hombre, ve el deseo de este hombre, que lo confronta directamente. Contra mí, Saulo, es que estás peleando. Inmediatamente en ese encuentro hubo un cambio. Ahora te vas a llamar Pablo y vas a predicar mi evangelio, mi palabra, no doctrina, mi verdad, mi justicia, mi amor, mi entrega a toda criatura. No vas a hacer acepción de nadie, no vas a hacer excepción de nadie, judío, hebreo, el otro, pecador, el que dice santo o el que dice ser santo, a todos le vas a predicar. Usted ve la diferencia entre la doctrina
y la relación. Entonces es desintoxicarnos y entrar en una relación real, profunda, anhelar, en oración esa intimidad. ¿Sabe? Se nos ha hecho a nosotros una idealización de todos los personajes de la Biblia y pensamos que no fueron humanos, eran seres humanos como usted y como yo. El libro de Santiago dice que eran hombres y mujeres sujetos a pasiones como usted y como yo. Entonces no se trata de no honrar. Honramos a todos los hombres y mujeres de Dios en la Biblia, pero no los idealice como que era para ellos esa relación, era para ellos esos milagros, era para ellos esas señales, era para ellos ese poder. No, es para nosotros hoy también. Es para que nosotros tuviéramos un ejemplo pequeño, digo yo, de lo que Dios puede hacer. ¿Por qué pequeño? Porque la gloria, dice, postrera, va a ser mayor que la primera. O sea, día a día la gloria de Dios manifiesta, va a ser mayor. Nosotros tenemos que creer eso, anhelarlo primero, anhelar eso, empezar a creerlo y a buscarlo. Es necesario. Isaac, ¿me ayuda aquí para quitarme? Ya que no lo voy a usar. Con cuidadito yo. Ajá, ahí. Eso. Gracias, Padre. Entonces, en este punto de desintoxicación es no solo conformarnos con la información, sino tener revelación. Revelación, cuando a usted se le revela algo de la información que está recibiendo, entonces usted y yo somos transformados. Con revelación hay transformación. Sin revelación no hay transformación del hombre, de la mujer. Entonces tenemos que desear: Señor, revélame. Si yo leo un pasaje de la Biblia, Señor, revélame qué tú dices acá. Revélame lo que está hablando el pastor. Revélame lo que dijo el líder. Revélame lo que escuché en este mensaje. Revélamelo a mí. Usted no está siendo egoísta, usted no está siendo incrédulo, usted no está siendo falso, usted está teniendo un deseo en el corazón de entender. No se quede solo con la información, sino pida esa revelación. Señor, ¿qué es esto? No tema como hacía en clases antes, que bueno, el maestro preguntaba alguna pregunta, alguna duda, y los 45 estábamos perdidos, pero nadie preguntaba. Bueno, así era en mi salón de clase, éramos 45 chamos, sí. Yo sé que estaba perdido, pero después le preguntaba cuando salíamos de clase a los otros. No, yo sé que... Entonces, nadie preguntó. Entonces, con Dios no tiene por qué ser así. Si nos da vergüenza, en lo íntimo, Dios te lo va a revelar. Mire, cuando digo misticismo, eso es lo que se trata: la hechicería, la brujería, en mantener todo así como un secreto, porque ahí Satanás hace lo que le da la gana, en lo oculto, en lo secreto, y engaña a este y al otro, y ninguno se habla y nadie se entiende. Dios no es así. Dios quiere revelar a sus hijos, al que tiene el deseo en el corazón, el anhelo, quiere revelar la verdad, la justicia. Amén. Entonces, no nos quedemos solo con la información, sino que pidamos, anhelemos una revelación que nos permita ser transformados. Como segundo punto, ¿qué nos pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué puede estar pasando? Debemos tener una desesperación por romper la fuerza de gravedad espiritual. Escúchelo, que nos mantiene pegados a lo terrenal y a lo material. La educación de nuestra mente se ha hecho una prioridad. La información a nuestra mente se ha hecho una prioridad. Y es interesante que el desarrollo de la mente
puede traer una tendencia a disminuir el avance o la evolución del espíritu, a menos que hagamos una doble alimentación, así como alimentamos la mente, una doble porción. Escuche, doble porción, porque el espíritu exige más. Doble porción al espíritu. ¿Sabe cómo se ve? Jóvenes o personas de diferentes edades, cuando tenían un llamado hermoso, poderoso, tenían una pasión por Dios, conocieron a Dios, tenían una entrega sincera con Dios, pero en lo que llega a la universidad, en lo que llega al posgrado, al doctorado, empieza a alimentar la mente. Y ojo, yo estudié, o sea, no estoy hablando de que no haya estudio, de que seamos neófitos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de entender la necesidad y el equilibrio que debemos tener. Pero usted ve que en estas personas la mente empieza a ensancharse, pero en la mayoría el corazón empieza a encogerse. El deseo por Dios empieza a encogerse. Dejan de honrar, dejan de servir a Dios, dejan de buscar de Dios. Y quizás no se van del cristianismo, no se alejan del cristianismo, pero terminamos siendo cristianos nominales, sin ningún tipo de interés o de experiencia con Dios, sino una doctrina más. O terminamos alejándonos por completo del evangelio. Si no aprendemos a cultivar nuestra mente, a manejar la información, pero a su vez suministrarle a nuestro espíritu una doble porción de alimento de parte de Dios, entonces podremos terminar así. Yo le invito a que no deje de estudiar, no deje de prepararse, no deje de buscar, de leer, no deje eso, pero a la par alimentemos el espíritu que Dios nos ha dado, alimentemos nuestra alma para que pueda vivir en el espíritu conectado con Dios. Oración, ayuno, clamor, búsqueda. Es un reto, no es una doctrina, porque la iglesia no tiene que hacer un llamado nosotros aquí para decir, bueno, esta semana es de ayuno y de oración. No, tiene que ser algo de nosotros, personal, y la iglesia lo va a poder hacer en algún momento. Se ha hecho año tras año, pero en nuestra vida tiene que haber ese espacio para que Dios alimente mi espíritu, para que mi espíritu se conecte con el Espíritu Santo de Dios. Nos concentramos tanto en las cosas que vemos, las cosas materiales, que llegamos a pensar que eso es eterno. Y nos duele más separarnos del teléfono que del Espíritu Santo. Se nos pierde el teléfono un minuto en la casa y nos volvemos locos buscando debajo de la mesa, debajo del cuarto, revuelves el cuarto, buscas aquí y allá, y el teléfono estaba en el bolsillo, pero ya el mismo estrés que te generó no tenerlo en la mano enfrente, ya ni lo sentías acá, sino ¿dónde está? ¿Dónde está? Esa desesperación, o lo material, los recursos, el carro. Entramos en desesperación por eso, pensando que eso es eterno, y nada de eso es eterno. Lo espiritual es eterno. La vida que tenemos después de esta es eterna. La vida que tú y yo vamos a alimentar en ese cuerpo espiritual es la fortaleza que vamos a tener después. Es tremendo, porque usted y yo nos preparamos aquí para vivir 80 años tratando de, se lo he dicho, ¿no?, de que a los 80 usted pueda agacharse y tocar la punta de sus pies y no le duela la cintura, la espalda, el hombro, la cabeza, todo. Es una preparación física, y estamos preparándonos para transitar en esta tierra 80, 90, 100 años, le bendigo. Amén. A mi abuela le parecía mucho ya 104, y me decía, hijo, me quiero ir.
Con 102 años, duró hasta los 104, pero con 102 años me quiero ir. Yo estoy seguro que ella había visto ese mundo espiritual. Era una mujer de oración. Era una mujer que pagó un precio por cada uno de sus hijos y oraba. Desde mi mamá como pastora, por todos sus hijos, hasta el más descarriado. Mi abuela oraba por cada uno y sus nietos. Y estoy seguro que es una mujer que vio en el mundo espiritual esa relación con Dios. Y ya no tenía la fuerza a los 102 que tenía a los 90, que ya es bastante, ¿no? A los 90 hacía de todo, viajaba de España, de avión, todo. Pero a los 102 no podía, y ya eso la limitaba y decía: Señor, como Pablo, para mí el morir es ganancia, quiero estar contigo ya. Y había despedido a todos sus hijos. A todos los hijos los despidió, solo quedó una tía que está presente en el evangelio, fortalecida, y mi abuela estaba en paz. Quería irse ya. Entonces, necesitamos conocer ese mundo espiritual, empezar a entrar. Escúcheme, tocar la puerta. Tocar la puerta. Decirle: Señor, quiero conocerte. Señor, quiero ver esto. Quiero entender. Quiero que tú abras esos límites. Y sabes, aquí entramos en el tercer punto. Porque no hemos entendido la cláusula que está en el Padre Nuestro, en la oración del Padre Nuestro, que dice: venga tu reino y sea hecha tu voluntad, aquí en la tierra como es en los cielos. Esta oración, Jesús, en su tiempo apartado, los discípulos lo ven y le preguntan: Señor, queremos que nos enseñes a orar así como tú lo haces. Y Jesús les enseña el Padre Nuestro. O sea, quiere decir que Jesús estaba orando el Padre Nuestro en ese momento, y se los enseña no como un rezo católico o como un emocionalismo evangélico. Jesús lo oraba desde una posición de entendimiento y se lo da como revelación. Y la oración, escúcheme, más completa, es la oración más completa, es la oración enseñada por Jesús. Pero no se trata de un rezo, tiene que haber revelación. Jesús, cada mañana que venía delante del Padre, sabía que tenía un destino, sabía que en medio de ese destino había un propósito de cada día Él hacer no uno, sino muchas manifestaciones de gloria y poder, y nunca buscó llevarse a la gloria. Jesús decía: hago lo que veo a mi Padre hacer. Esto es algo sobrenatural. Esto es algo que no es de nuestras fuerzas. Esto es algo que no es solo de doctrina. Esto es algo que no es solo decir: bueno, pero es que el que ofrenda y diezma, entonces Dios le va a multiplicar. No, Señor, yo de corazón lo estoy haciendo. Hay una revelación en mí. Esto es algo de que, bueno, el que pone si alguien te ofende, pon la otra mejilla. Bueno, pero usted lo hace obligado y hasta el corazón se le puede dañar. Pero cuando se te revela y empiezas a vivirlo, a verlo, Señor, el perdón, la misericordia, el honrar tu palabra y decir: bueno, no sabe lo que hace, perdónalo. Fue lo que Jesús hizo con cada uno de nosotros en la cruz. Dijo: Señor, perdónalos. Lo estaban crucificando, lo estaban asesinando, lo estaban latigando, lo estaban escupiendo, lo estaban maldiciendo. Y tenía todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio para bajarse, es más, para ni siquiera subirse a esa cruz. Y desde allí dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando se nos revela esa posición, nosotros podemos perdonar. Nosotros podemos entonces de corazón desarraigar el orgullo, la vanagloria de la vida y disfrutar de las bondades de los principios de Dios. ¿Sabe? Lo entendía con mi papá. Cumplió 85 años hace pocos días atrás. Y lo he visto
que está muy fuerte y de repente el último mes se me le cayeron unos cuantos años encima. Se le vinieron unos cuantos años. Pero no es demencia senil ni Alzheimer, nada de esto, sino es que empieza a recordar lo bueno y lo malo que ha hecho en su vida. Empieza a hablarlo, empieza a extrañarlo, empieza a atesorar esas cosas buenas que vivió, pero también las cosas malas o errores que pudo cometer empiezan a dolerle y empieza un sentimiento de culpa, o el mismo corazón que no ha perdonado algunas cosas empieza a manifestarlo. Y es allí donde usted y yo tenemos la oportunidad de hablar, de decirle: pero Dios te perdonó, pero Dios nunca te dejó solo. Aunque te hayan dejado solo, aunque padre y madre se hayan ido, y escúcheme, voluntariamente o involuntariamente, la gente se va. No siempre va a estar a nuestro lado, no siempre van a estar cerca, no siempre van a tener el tiempo para dedicártelo, no siempre van a tener la palabra justa y exacta para bendecirte. Pero Dios nunca nos va a fallar, Dios nunca nos va a dejar solo. Y así tenga que mover las piedras, así tenga que mover los cuervos para alimentarte en una cueva, así tenga que mover, mire, del último rincón, la persona indicada para salvarte, para sanarte, Dios lo va a hacer. Así tenga que venir Él mismo por un ángel, por el mismo Jesús, y manifestarse en la tierra, Dios lo va a hacer. Eso es amor. Aplauda a Cristo allí. Jesús no se llenaba de gloria. Juan 5:19 dice que Jesús le respondió: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. O sea, Jesús en esa oración abría los cielos. Venga tu reino. O sea, rompe el velo, abre el velo que hay entre el cielo y la tierra y venga tu reino a este lugar. Jesús veía en carne propia, aquí en la tierra. Yo me preguntaba, pero ¿cómo viviría Jesús? Hoy lo entiendo. O sea, no era al azar. No era que, bueno, hoy me paro y vámonos a Jerusalén, que está cerquita aquí, a ver a quién me encuentro por ahí. Jesús, en la oración íntima con Dios, estaba recibiendo esa visión, estaba recibiendo la revelación de lo que tenía que hacer ese día, de a dónde iba a ir, de dónde se iba a mover, con quién se iba a encontrar. Esto es sobrenatural, un hombre natural. El mismo Dios, sí, sin duda, hecho hombre, 100% hombre, como usted y como yo. O sea que Él mismo lo dijo: mayores cosas que yo harán. Mayores cosas que yo harán. No se llenaba de gloria. Nada lo hago por mí mismo, dice, sino que lo que veo al Padre hacer, eso hago, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces es evidente que Jesús esperaba en su oración que el cielo se abriera. Nuestra oración, mire, puede haber una mecánica, está bien. Puede haber una mecánica y no se la voy a quitar. Ore de la manera, en la posición que usted quiera, no sé. Pero que haya una esencia, un deseo, un entendimiento de que necesitamos que el cielo se abra. Que el cielo se abra. Que el cielo se abra. Amén. Vas a ver cambios. Porque en tu misma mecánica vas a ver la respuesta de Dios por un corazón apasionado por Él, por un corazón apasionado por ese mundo espiritual. No estoy hablando de tinieblas, no estoy hablando de algo tenebroso, no estoy hablando de ciencia oculta, estoy hablando de la revelación del reino de los cielos. Jesús lo dijo: el reino de los cielos se ha acercado a este lugar. Era porque Él abría el reino en medio de su oración. ¿Ven?
Así lo podemos hacer tú y yo. Cuando usted se pare en la mañana, haga su oración. El reino de los cielos va conmigo. Va a ese trabajo, va a ese negocio, va a esa entrevista, va a esa escuela, va a ese colegio, va a ese lugar a donde yo voy, va a esa parada. Hay poder en el Evangelio. Hay poder en el Evangelio. Mire. Mi esposa le envía un saludo enorme. En medio de su dolor posoperatorio, con su cara un poquito compungida todavía porque le duele todo eso ahí, está profundamente agradecida con Dios, con cada uno de ustedes, por sus oraciones, por la siembra, por el esfuerzo, por el estar pendiente. Les manda un gran saludo, un gran beso, un gran abrazo a cada uno, de verdad. Y de mi parte igual, iglesia. Agradecido con Dios. Y sabe, yo esperaba en ese deseo, en ese alón que está haciendo el cielo conmigo, en ese deseo espiritual, que cuando abrieran allí o cuando hicieran algún estudio previo a la operación, dijeran, aquí no hay nada. Yo lo esperaba. Pero Dios obra como Él quiere. ¿Sabe, iglesia? Sin dinero, sin contactos, sin un médico de cabecera. Todos los recursos, de una u otra manera, llegaron. ¿Sabe? Y Dios va a usar la gente. Sáquese de la cabeza que es el con el quino, que es con la lotería, que va a venir el capo de tal porque usted es cristiano. O sea, Dios va a usar corazones dispuestos. Amén. Yo lo creo y lo entiendo, y muchas veces nos cuesta porque nosotros somos proveedores y queremos producir y queremos, ser autosustentables. Pero cuando tú no puedes, cuando la fuerza no te da, cuando ya ves que yo hasta aquí llego, Señor, yo no puedo, es mi límite, entonces el Dios que no tiene límites te levanta, te hace pasar esa barrera. Ningún médico conocido, los mejores médicos, a la orden, pendiente, aquí, tu esposa, el mejor lugar, la mejor clínica. Aquí, lo dijiste, aquí, operación de cerebro en Puerto Ordaz, donde la gente que piensa que hay Tepuy y Guacamaya nada más. ¿Sí? ¿Nos ven así? ¡Ja! Gloria a Dios. Usted sabe que no es así. Pero la gente ya en Caracas nos ven aquí como que esto es Guayuco, Tepuy y Guacamaya. Hacer una operación de esa envergadura de cerebro, que venga, aparte del neuro que está acá, que es una eminencia, yo no lo conocía, lo conocí en ese momento, hace un mes atrás, porque estábamos en desconocimiento, o sea, no sabíamos, estábamos como pajarito en grama, así. ¿A dónde volteamos? Al cielo. Que engrane con este médico neuro, otra doctora bien jovencita que la conocí el día de la operación, de Caracas, otra neuro que solo viene a vigilar el camino a seguir para la operación. Ella no iba a hacer más nada. ¿Por qué? Porque todos los nervios, el resto estaban allí, facial, óptico, y las consecuencias de este tipo de operaciones pueden ser daños colaterales en otras áreas, en el ojo, en el cachete, y que el doctor diga después de las 5 horas y sale y me dice, fue una operación hermosa. Hermosa, esas fueron sus palabras. Dice, hicimos un equipo, estábamos orando, Señor, tú tienes el control, tú engranas. Los médicos se estaban conociendo ellos dos. Hicimos un equipo estupendo.
el plan trazado, esto me lo dice el médico, el plan trazado se cumplió al 100%. No hubo ninguna sorpresa, no hubo nada extraño en el camino. Eso es el milagro, eso es un milagro, eso es de parte de Dios. Amén. Ahora sí, escúcheme, el daño que ocasionó en el oído, la pérdida auditiva, clínicamente no es reversible, pero Dios lo va a hacer. Amén. Yo lo creo y de ahora lo declaro, de ahora lo confieso, y a mi esposa se lo digo cada día. Si hoy no lo cree, mañana lo va a creer. Mañana se va a sembrar esa semilla en el corazón, que yo sé que ya lo cree porque está viendo la mano de Dios, pero hay que sembrar la semilla y siembrela con fe, con esperanza, porque usted no le está sirviendo a un Dios muerto, usted le está sirviendo, usted y yo le estamos sirviendo a un Dios vivo. Amén. Entonces ver estas cosas es esa experiencia personal para la que Dios te prepara. Ya entiendo, Señor, porque a lo sobrenatural, a lo que yo no puedo controlar, a lo que mis capacidades no dan. Mire, toda la vida asegurado, toda la vida. Pero llega un momento que no puedes pagar el seguro, tienes que prescindir de él y te vienen entonces los males. Pero Dios en el asunto, amén, la gloria es de Él. Cuarto punto para cerrar y entender: no nos hemos aprovechado de la obra del Espíritu Santo, porque es Él el que puede abrir el mundo invisible o el reino invisible de Dios y abrir nuestros ojos para verlo. O sea, es el Espíritu Santo el que puede abrir el reino invisible de Dios y nuestros ojos para verlo. Permiso aquí para tomar agua. Busque conmigo Juan 16, capítulo 6. Dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién nos va a guiar? ¿A quién necesitamos? ¿A quién dejó Jesús? Yo me voy, dijo Cristo, pero van a hacer cosas mayores que yo, porque les dejo al que puede estar día, noche, madrugada, a tiempo, fuera de tiempo con ustedes. El Espíritu Santo de mi Padre, el que me levantó a mí de los muertos. Es Jesús hablando. Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oye del Padre, y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Está viendo? Espíritu Santo con nosotros abre el reino espiritual de Dios y abre nuestros ojos, nos permite ver y entender cosas que aún ni siquiera han sucedido. ¿Usted cree que en la Biblia están registrados las profecías, o estos profetas veían? ¿Por qué? Porque tenían una relación con Dios y se abría un mundo espiritual donde ellos veían esto. Yo no sé si despiertos o dormidos, como dice Pablo. Y te aseguro que la mayoría es dormido, porque es ahí donde hacemos menos resistencia. No estoy diciendo ahora que creen todos sus sueños, o que cualquier sueño o mal pensamiento o cualquier comida pesada que se metió y tuvo un sueño. No, esto es ya revelación de Dios. Pero muchas veces en el dormir Dios tiene que hablarnos. Aprovecha, ¿por qué? Porque estamos menos resistentes, estamos reposando. Y es ahí donde le hablaba, es ahí donde manifestaba ángeles. Es ahí donde venía a hablar con el hombre o con la mujer directamente. Entonces es tremendo que dejemos o entendamos o aprovechemos la presencia que tenemos del Espíritu Santo para que Él nos abra el mundo espiritual, nos guíe a la verdad e incluso nos permita
ver, conocer, entender, saber situaciones que aún no han acontecido. Eso no es hechicería, eso es revelación, eso no es brujería, eso es entender. El problema es qué hacemos usted y yo con eso. Y es lo que Dios trata en el corazón. El problema es que usemos esto para aprovecharnos de la gente. Y eso es lo que Dios entonces aborrece. El problema es que usemos esto para mi propia gloria. Y ahí es donde Dios dice, bueno, ya tuviste tu recompensa. Ahora, cuando usted y yo no nos damos la gloria, sino que es Dios el que te exalta, con Jesús lo hizo. Hoy mismo estás a mi diestra. Tu nombre está sobre todo nombre. Amén. Esa es la exaltación que Dios hace. El Espíritu Santo, dice la palabra, que Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Es el que nos revela la conducta de Cristo en nosotros. No solo por doctrina, no solo porque Jesús caminó así, entonces yo voy a caminar así. Yo trato de marcar el mismo paso que Jesús y voy a ser igual que Él. No, es por el Espíritu Santo, porque es Él el que nos revela la conducta de Jesús, el cómo caminar como Jesús caminó. Si nosotros entendemos eso, la religión se hace a un lado, la doctrina como tal se hace a un lado y empieza una relación íntima, un deseo, una posición de entender. Espíritu Santo, tú no estás aquí para una manipulación, tú no estás aquí para una distracción, tú no estás aquí para decir, bueno, ¿quién tiene la razón? Tú estás para hablarme la verdad de Dios, tú estás para yo entender la revelación del cielo, tú estás para que mis ojos puedan ver más allá de lo que está pasando. Puedes conocer una persona con solo verla a los ojos y el Espíritu Santo revelarte, mira, es un engañador, es una falsa, es esto, es lo otro. No para que tú lo maldigas y lo desvistas, sino para que tú honres el amor de Dios y empieces a orar y a clamar por esa persona e incluso a hablar la verdad con amor y justicia para que haya un cambio. Es allí donde el propósito se cumple, porque puede ser un don o puede ser por gracia que lo recibas en ese momento, pero el uso que le des es la responsabilidad que Dios demanda de nosotros. Ese es otro mensaje. Ahora necesitamos es desearlo, necesitamos es anhelarlo, necesitamos que venga, necesitamos entender. El Espíritu Santo nos revela la voluntad de Jesús. Mire, ¿sabe que más adelante algo sucede cuando nos consagramos? Estaremos nosotros dispuestos a consagrarnos para que el Espíritu Santo permanezca con nosotros. Estaremos dispuestos a prescindir un poco de la relación del Facebook o del Instagram, que no es malo, hay información y es necesaria y es interesante, es avance, es tecnología, pero que no sea todo nuestro tiempo, porque quizás el Facebook y el Instagram te traen mucha información, te traen una relación con otra persona, pero el Espíritu Santo te revela la voluntad de Dios. Muchas veces el Facebook y el Instagram lo que te llevan es a tu pecado, ¿sabes? Abrir una ventana a todo lo que tu carne desea, y alimentamos en la carne y el espíritu muriendo y el espíritu secándose y el espíritu en una batalla, el espíritu nuestro. El Espíritu Santo no, el Espíritu Santo simplemente dice, bueno, no puedo hacer nada porque tu voluntad no está conmigo. Pero nuestro espíritu, nuestro cuerpo espiritual secándose porque solo alimentamos la carne. Entonces estamos dispuestos a consagrarnos, a buscar en intimidad, con entendimiento. Iglesia, Jesús nos prometió un cielo abierto. Jesús nos prometió, nos habló de ángeles subiendo y bajando. Nos habló de un movimiento sobrenatural en lo espiritual que no se entiende. Ahora pensamos que cuando oramos, bueno, Jesús viene solito en una bata.
Hermano, olvídese de eso. Jesús viene como un guerrero. Jesús viene como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Así que no viene solo, no viene con una corona de espinas ensangrentado. Olvídese de eso. Viene con una espada. Viene con una fuerza sobrenatural a vencer toda potestad, todo principado, toda maldición. Y viene con un ejército de ángeles. Porque son ángeles que están con él. Legiones. A pelear tu batalla, a pelear la mía. Iglesia, cuando usted ve eso en oración, dice: Señor, es que yo necesito es orar. Necesito que se abra el cielo. Necesito que este conflicto, este problema, Señor, tú tomes el control. ¿Quiere ver dónde Jesús lo prometió? Busque en Juan. Jesús le responde: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Es una pregunta que empieza a hacer. Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto, iglesia, a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre en este momento es la iglesia fundamentada en Cristo. Es la iglesia fundamentada sobre la roca que es Jesús. Verás ángeles ministradores subiendo y bajando, descendiendo a pelear la batalla por ti. No tendrás que exigirle. ¿Estás dispuesto a trabajar a la par con esos ángeles? No se trata de darle órdenes o de alabarlos. Simplemente entender que es un equipo que está trabajando en función de bendecir, junto con nosotros, al mando de Cristo, al mando del Espíritu Santo, a favor del Padre. Y Jesús se lo está diciendo a Natanael: porque te dije que te vi debajo de la higuera. ¿Sabe? Natanael conocía a Dios. Natanael sabía que Dios era real. Natanael tenía un lugar íntimo en su casa de oración, debajo de una higuera, porque allí él sabía que iba a encontrarse con Dios y que Dios en su bondad escuchaba y cumplía o buscaba sanar el corazón en medio de esa oración y hacer su voluntad. Y Natanael lo entendía y lo hacía día a día y estudiaba la palabra. Cuando él le llaman a que conozca al Mesías, Natanael pensaba, lo poderoso de este encuentro, Natanael pensaba que se iba a encontrar con un desconocido. Él pensó que iba a conocer a un desconocido. Cuando le presentan al Mesías, Jesús le dice: te vi en la higuera. Mire, le cortó la religión en dos a Natanael. Vive Jehová, que eres tú su hijo. Jesús sabía y estaba conociendo al hombre que todos los días iba de rodillas debajo de esa higuera a hablar con su Padre. Él como intercesor, como intermediario. Vamos a hablar con Dios. Venimos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús, a poner mis peticiones, a poner mis dudas, mi ruego, mis sueños, mis anhelos, mi verdad delante de ti, mis fuerzas, para que tú las renueves, para que tú cambies lo que tengas que cambiar en mí. Haga tu voluntad, para que tú transformes lo que tengas que transformar en mí, para que tú respondas lo que puedas responder, para que tú abras toda puerta que está muy cerrada, o para que cierres toda puerta que no me conviene. Cuando Dios te abre puertas que te va a abrir, iglesia, nadie las va a cerrar. Amén. ¿Usted cree que eso no cambió la vida de Natanael? Y lo que él sabía íntimamente, Jesús se lo dice: yo quiero esa relación.
Yo quiero esa relación que tuvo Enoc, que caminó en la tierra. Y tuvo hijos, tuvo familia, tuvo, pero nunca descuidó su hogar, ni tampoco su relación con Dios. Dice, caminó Enoc con Dios hasta el final. Al punto que la Biblia dice que fue arrebatado, que no vio muerte. Yo quiero esa relación con Dios. De poder caminar y tener mi familia. No descuidar a mi hijo, no descuidar a mi esposa, no descuidar la iglesia, no descuidar mi trabajo, no descuidar mi preparación personal, pero una relación profunda, íntima, íntegra con Dios. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? ¿Usted cree que eso era solo para Noé? Que vio en medio de un lugar de sequía donde no llovía nunca, un diluvio, y quedaba como loco frente a los demás porque estaba haciendo un arca. ¿Qué es eso? Dios me lo dijo. ¿Y qué es eso? Dios me lo dijo. Años. 120, pastora. Hablaba con la pastora Silvia. Me envió unas palabras por todo el proceso que estaba con nosotros. La pastora Silvia, una pastora del ministerio, hija de esta casa, que fue enviada por mi mamá. Y ella me dice, pastor, aquí que estamos hablando, recuerdo una tarjeta de una visión que yo tuve, que se la conté a la pastora, porque veía en la iglesia muchísima gente abajo, pantallas, donde había sanidad, había milagros. Pero esa tarjeta ella se la escribió a mi mamá y se la entregó, de eso que vio. Y mucho tiempo después, la pastora, mi mamá, en una prédica, hablaba de que le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué va a pasar después de mí? Como muchos nos preguntamos. Y mamá relataba en esa prédica que moviendo las cosas en su biblioteca, que son bastantes, yo lo sé. Mire, hay libros, revistas, escritos, de todo. Pero le cayó la tarjeta de la pastora. Y la pudo leer. Y sabe, mamá dice que entendió que ella no iba a estar allí. Pero su corazón se llenó de gozo y de alegría. Porque Dios le permitió ver lo que iba a pasar cuando ella no estuviera. Dios le permitió llenarse de paz, de gozo, porque sabía que su presencia iba a seguir en este lugar. La presencia de Dios. Sabía que la gloria se iba a manifestar aún con mayor poder y sin egoísmo, sino con entrega. ¿Sabe? Yo me imagino a Moisés, y muchos nos compungimos, no entró a la tierra prometida. Eso era material ya. Moisés tenía una relación directa con Dios, hablaba con Él, escribió las leyes sentado con Él en una montaña. Eso es sobrenatural. Yo quiero eso. No escribirle las leyes a usted, sino tener esa relación con Dios. Moisés no llegó a la tierra prometida, pero vio el propósito por el cual Dios lo llamó cumplirse. Pasar este pueblo, y estoy seguro que su corazón no se llenó de amargura ni de tristeza, porque Él vio ese pueblo, así sea lo espiritual. Él vio a esa nación de Israel establecerse en la tierra que Dios lo llamó. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, iglesia. Yo le invito a que esté sobre sus pies.